En el caso peruano, este periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década 50 es conocido en el caso peruano como el Ochenio de Odría. Es una época también de gobierno autoritario, pero marcado por un importante desarrollo y cierta diversificación de la economía peruana. Un acontecimiento que también está asociado con la Guerra Fría es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es un conflicto que opone a el Vietnam del Norte, que es comunista, con Vietnam del Sur, que es pro-occidental. Un conflicto que se inicia primero con a principios de los años 50 con la expulsión de los colonizadores franceses, que se particiona Vietnam en Vietnam del Norte comunista y un Vietnam del Sur pro-occidental, pero con varios intentos, sobre todo encabezados por el Partido Comunista Vietnamita de Vietnam del Sur, de reunificarse con Vietnam del Norte. Esto provoca la intervención norteamericana, que se agudiza a mediados de la década de los 60, lo que da un conflicto de larga duración que provoca millones de muertos en la sociedad vietnamita y que al final los acuerdos de paz obligan a los norteamericanos a retirarse de Vietnam en 1975, generando un trauma en la sociedad norteamericana por ser prácticamente su primera derrota en un conflicto internacional. Otro acontecimiento o proceso que marca la Guerra Fría es la carrera espacial, este conflicto por la hegemonía tecnológica y demostrar la superioridad tecnológica en la exploración espacial, pero también en el dominio de los cohetes, que al principio que tienen también una gran importancia militar, porque son un medio para enviar bombas atómicas en el contexto de la Guerra Fría. La carrera espacial más o menos se inicia con una primera victoria o éxitos soviéticos con el lanzamiento de Sputnik en 1957 y el primer hombre en la Luna, en el espacio, Yuri Gagarin, pero luego los norteamericanos, impulsados por el programa Apolo, logran demostrar su superioridad económica y tecnológica, logrando alunizar en julio de 1969, momento donde un hombre, Neil Armstrong, por primera vez pisa la Luna. Y esto marca la superioridad tecnológica de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Y otro tema, otro proceso que también está en el marco de la Guerra Fría, pero que influye mucho en las sociedades latinoamericanas, es la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, que toma el poder en 1959, derrocando al dictador Batista. eh, y la Revolución Cubana va a ser un proceso que va a influir mucho a las izquierdas marxistas latinoamericanas en las décadas siguientes. En el Perú, entre 1956 y 1968, es un periodo de gobiernos democráticos, un periodo que se puede llamar como convivencia democrática, pero con reformas frustradas, en primer lugar con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que termina en un golpe en 1962, un breve gobierno transitorio militar, y luego la elección en 1963 de Fernando Belaúnde Terry. Es un momento donde se discuten muchas reformas económicas, sobre todo el tema de la reforma agraria, que no se logra concretar por bloqueos y conflictos políticos en el Parlamento, y que finalmente da lugar al golpe de Estado del general Velasco. A nivel internacional, en la década de los 60 y 70, un conflicto que adquiere gran relevancia y que sigue influenciando la política
en el Medio Oriente hasta hoy en día es el conflicto árabe-israelí, que tiene dos hitos centrales, uno en 1967, con la Guerra de los Seis Días, donde los israelíes logran derrotar a los ejércitos de Egipto, Siria, Irak y Jordania, y ocupar la península del Sinaí, causando una gran humillación, sobre todo a Egipto, que era la principal potencia árabe en el Medio Oriente. Estas tensiones siguen siendo importantes durante los años siguientes y en 1973 el ejército egipcio busca recuperar la península del Sinaí, cruza el canal de Suez, captura las bases israelíes que habían puesto al final de la guerra de los 6 días y se genera un conflicto que dura varias semanas y obliga a Israel a estar casi al punto de la derrota. Para el ejército israelí logra recuperarse y retomar la iniciativa, pero la guerra termina con una mediación norteamericana y la capacidad ofensiva de Egipto demostrada en la guerra del 73 finalmente motiva a que Egipto e Israel firmen un acuerdo de paz a finales de la década de los 70, lo que desactiva uno de los principales conflictos geopolíticos en Oriente Medio durante la segunda mitad del siglo XX. Estos años 70, en el caso peruano, están caracterizados por el gobierno militar, que inicia con reformas económicas y sociales muy importantes, sobre todo la de la reforma agraria, pero termina con una crisis económica que en parte está asociada con el shock petrolero provocado precisamente por la guerra del Yom Kippur, donde los estados árabes de la OPEP deciden, en represalia de las potencias occidentales que apoyaron a Israel, subir los precios del petróleo que producían, generando una recesión internacional. La década de los 70 en América Latina está caracterizada también por las dictaduras de extrema derecha militares en el Cono Sur, tanto en Chile, donde Augusto Pinochet da un golpe de Estado en 1933, como en Argentina, donde hay una junta militar que gobierna hasta los primeros años de la década de 1980. Entre 1978 y 1989, la Unión Soviética invade Afganistán y se inicia lo que se llama la Guerra de Afganistán, donde Estados Unidos, a través de la CIA, apoya a los insurgentes musulmanes que se oponen a la invasión soviética. La guerra de Afganistán es también llamado el Vietnam soviético porque desgasta tanto militar como políticamente a la Unión Soviética a finales de la década de los 70 y durante la década de los 80. En 1980 se da la transición democrática en el caso peruano y se inicia también el conflicto armado interno provocado por la decisión de Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán, de iniciar una lucha armada para conquistar el poder e instaurar un régimen comunista maoísta en el Perú. Este conflicto va a durar hasta finales del siglo pasado, eh, pero su intensidad va a disminuir mucho después de la captura de Guzmán en 1992. En 1982 ocurre la Guerra de las Malvinas, a partir del intento de la Junta Militar Argentina de recuperar las Islas Malvinas, pero que es finalmente derrotada por una fuerza expedicionaria británica, a pesar del apoyo que varios países, entre ellos el Perú, otorgó en materia militar al gobierno argentino. La guerra de las Malvinas genera una grave crisis política en Argentina y obliga a la Junta Militar a convocar a elecciones democráticas. El final de la década de
1980 está marcado por el declive del bloque soviético y su progresivo mm, alejamiento de la supremacía militar debido a la superioridad tecnológica norteamericana y de los aliados occidentales. En el caso peruano, la segunda mitad de la década de los 80 está caracterizada por la más grave crisis económica de nuestra historia reciente durante el primer gobierno de Alan García, que provoca una de las hiperinflaciones más altas del siglo XX en el mundo y que termina en 1990 con la elección de Alberto Fujimori. En 1989 cae el muro de Berlín, lo que marca para varios historiadores el final de la Guerra Fría y la crisis del bloque soviético. La Unión Soviética termina por disolverse 2 años después. En el Perú, la década de los 90 está marcada por el gobierno de Fujimori, elegido democráticamente en 1990, pero que dio un golpe de Estado destinado a perpetuarse en el poder, cambiando la constitución en 1992. Durante el Fujimorismo se dan importantes reformas económicas que provocan una reducción importante del peso del Estado en la economía, una gran ola de privatizaciones y una liberalización muy marcada de la economía y del mercado peruano. En 1990 ocurre la primera guerra del Golfo, después de la invasión de Saddam Hussein de Kuwait, que es repelida por una coalición encabezada por los Estados Unidos, que logra liberar Kuwait y generar una grave derrota militar a Saddam Hussein, pero sin sacarlo del poder. En 1992, los servicios de inteligencia de la Policía Nacional logran capturar a Abimael Guzmán y después de su captura, se inicia muy rápidamente el declive de Sendero Luminoso y de su capacidad de amenazar a la sociedad peruana eh, con sus acciones armadas. El principio del siglo XXI está marcado por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los atentados terroristas de Al Qaeda que logran desviar aviones y estrellan 2 de ellos en las Torres Gemelas de Nueva York, lo que provoca la cruzada contra el terrorismo encabezada por los Estados Unidos y que marca gran parte de su política internacional en las 2 primeras décadas de este siglo XX. Estados Unidos interviene en Afganistán y luego interviene en Irak, derrocando a Saddam Hussein bajo el pretexto de que se producían armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, pero eso obliga a los Estados Unidos a tener una presencia militar que hasta ahora sigue tanto en Afganistán como el Golfo en Irak. Es la guerra externa más prolongada de la historia norteamericana. En el caso peruano, después de la caída de Fujimori a finales del 2000, el producto de los escándalos de corrupción, o el destape de los escándalos de corrupción de la red tejida por su asesor Vladimiro Montesinos, y luego de un breve gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua, se inicia una nueva etapa de transición democrática y de gobiernos democráticos, la más larga en nuestra historia contemporánea, pero también caracterizada por una grave debilidad institucional de los partidos políticos. En el 2008 se produce la crisis económica de las hipotecas, originada por un colapso de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos y que repercute en toda la economía internacional, generándose una recesión internacional en esos años que afecta sobre todo a las economías norteamericana y europea. Las economías latinoamericanas y la economía peruana también se ven afectadas, pero no en gran medida, puesto que la demanda china por productos, por materias primas,
más o menos compensa la pérdida de mercados en Europa y sostiene el crecimiento económico en los países exportadores de materias primas como es el Perú. Entre, entre el año 2014 y el 2019, la crisis en el Medio Oriente está marcada por la aparición de lo que se llama el Estado Islámico en los antiguos territorios, en los territorios de Irak, pero también en los territorios de Siria. Siria está marcado por una guerra civil iniciada en 2011, que continúa hasta hoy en día y que ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con el apoyo de los Estados Unidos y de el involucramiento de países y de fuerzas militares como los de Irak y los combatientes kurdos y Turquía. El conocido como el Estado Islámico se ha habido bastante reducido, sobre todo en los últimos años. Después de las elecciones del 2016, estallan con mayor fuerza los escándalos de corrupción asociados a las licitaciones de obras públicas que se dieron durante los diferentes gobiernos democráticos de este siglo, y que ha provocado que casi todos los presidentes, desde Toledo, García, Humala y Kuczynski, hayan estado envueltos en escándalos de corrupción. Uno de los acontecimientos más dramáticos en torno a esto fue el suicidio de Alan García en abril del 2019 y la renuncia de Kuczynski en principios del 2017, lo que quien fue sucedido por su vicepresidente Martín Vizcarra, que asumió la presidencia y la asume hasta hoy en día. El final de este periodo que estamos viendo está marcado por la pandemia del coronavirus que se inicia en China a finales del 2019 y que ahora ha paralizado a casi todo el mundo y está provocando una fuerte recesión internacional y cambios en los hábitos de sociabilidad cotidiana, cuyas consecuencias en la sociedad peruana y en la sociedad y en la humanidad en general todavía están por determinarse en los próximos meses y años. Y con esto terminamos esta breve revisión de la historia reciente del Perú y del mundo entre principios del siglo XX y la actualidad.